En este circuito, con el 555, estamos construyendo un multivibrador monoestable. Un multivibrador monoestable, como sabemos desde el teórico, es un circuito que tiene un estado estable y un estado inestable. El estado estable corresponde con una salida de 0 volt en este caso y una salida prácticamente de 15 volt para el estado inestable. Esa salida de 15 volt o estado lógico 1 se va a producir en el momento en que yo active el botón, digamos, S2 aquí, o sea, cierre esos contactos, y transcurre un cierto tiempo, el cual va a estar determinado por el potenciómetro, la resistencia R3 y el condensador C1. Yo ahora voy a hacer una cosa, momentáneamente voy a retirar este diodo que está aquí para ver después el efecto que tiene la puesta del mismo o no. Vamos a pegarlo por acá, lo vamos a dejar aquí y listo. Entonces, ahora en este circuito lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a explicar un poquito su funcionamiento. La constante de tiempo, digamos, de este circuito, o mejor dicho, el tiempo en que dura el pulso del estado inestable está determinado por R3, el potenciómetro del condensador C1. La fórmula para calcular ese tiempo sabemos que es igual a 1,1 por R por C, donde R es la suma de R3 y el valor del potenciómetro, y C corresponde con el valor de C1. Entonces el tiempo T, decimos, es igual a 1,1 por R por C. En el circuito de disparo, por supuesto la salida siempre es la pata 3, la pata 4 y la 8 están unidas, la 1 es masa de la alimentación y en la 5 hay un condensadorcito de compensación. En la pata 2 es donde se ingresa el pulso de disparo. Esta patita en estado normal tiene que estar en el nivel lógico 1, quiere decir que este circuito integrado en la pata 2 se activa por un nivel negativo de la señal de entrada, o sea, por un flanco negativo de la señal de entrada. Aquí tenemos un circuito formado por el condensador C3, la resistencia R2 y R1. ¿Cuál es el objetivo de estos componentes? Bueno, la resistencia R2 actúa naturalmente como push-up, como se le llama, o sea, tira el voltaje en la pata 2 directamente hacia el positivo de la fuente. Quiere decir que si uno mide en condiciones de reposo, el voltaje en la pata 2 va a estar a un nivel 1 lógico, o sea 15 volt. Del otro lado del condensador tenemos exactamente lo mismo. Esta resistencia R1 hace exactamente lo mismo que la R2. O sea, en una palabra, las dos placas del condensador están en el estado lógico 1, o sea, o a más 15 volt. En el momento que yo cierro el interruptor S2, este voltaje momentáneamente va a pasar desde 15 volt hacia 0. Y del otro lado del condensador va a ocurrir exactamente lo mismo, debido a que un condensador no puede mantener una diferencia de las placas en forma instantánea. Entonces, cuando yo active el interruptor S2, de este lado, del lado derecho del condensador C3, va la tensión a bajar también momentáneamente a 0 volt. Luego, cuando yo suelto, digamos, el pulsador, antes de soltar el pulsador, el condensador C3 va a comenzar a cargarse, digamos, a través de R2 hacia masa a través del propio pulsador. Todo este mecanismo ya de entrada pone en marcha la señal de salida que pasa al estado lógico 1. Luego, cuando yo libero, digamos, este botoncito, automáticamente de este lado la señal pasa, digamos, de 0 volt a 15 volt, y lo mismo va a ocurrir en la otra placa del condensador. Nosotros vamos a ver ahora en la simulación que este voltaje en la pata 2 puede llegar a ser un poco peligroso, porque en determinados casos puede llegar a tomar el voltaje máximo, que sería en 15 volt. Vamos a poner en marcha el circuito, vamos a poner, digamos, el osciloscopio aquí y vamos a darle marcha a la simulación. Como se puede apreciar acá, ven, esta señal que está aquí abajo corresponde con la salida de la pata 3, ¿tá? Y esta señal que está acá arriba corresponde con la entrada en la patita 2. Vemos que tenemos los canales del osciloscopio, justamente uno conectado, el canal B estaría conectado hacia el condensador, ¿tá? Para ver la carga del condensador. El canal A estaría puesto, digamos, a la patita 2 y el canal C estaría puesto a la patita 3. Quiere decir que con este osciloscopio de 4 canales vamos a poder ver 3 señales al mismo tiempo. Acá se observa que no hay actividad, digamos, en la placa, en la patita 6 y 7, o sea, el valor del condensador C1 está en 0 volt y por eso no hay marca ninguna. Aquí tenemos la señal, digamos, en la pata 3. Aquí tenemos la señal en la pata 2. Voy a reiniciar la simulación para que esto arranque de vuelta, para tener mayor tiempo en la pantalla en la simulación. Lo voy a dejar avanzar un poquito y ahora vamos a hacer lo siguiente. Cerramos el pulsador S2. Ven que ahí se produjo un pulso. Ese pulso negativo primero es el que pone en marcha ahora la carga del condensador, que arranca desde 0.
este condensador va a ir cargándose hacia el nivel de 2/3 de VCC, que lo va a alcanzar a esta altura aproximadamente, y esta señal que aparece acá corresponde con la salida en la pata 3. Quiere decir que en este preciso momento, cuando yo activé el pulsador hacia abajo, del lado izquierdo, cuando la tensión en la pata izquierda del condensador C3 cae a 0, es donde se inicia la temporización y por lo tanto la salida en la pata 3 pasó del nivel 0 al nivel 1. Luego, cuando yo abro el pulsador, es donde se produce este pico positivo que puede llegar a ser un poco peligroso. Aquí nomás el voltaje, digamos, en la pata 2, esto sería en 15 volt, y este voltaje acá, por estar una división más arriba, ya se nota que llegó por lo menos a 20 volt. Ese pico hay que tener un poco de cuidado porque puede llegar a romper, digamos, el circuito integrado 555. Ahora vamos a ver cómo se soluciona ese problema para que ese pulso deje de existir. Ahora lo que nos falta es ver acá cómo ocurre, digamos, el tema de la temporización. Cuando esto llega a nivel de 2/3 de VCC, la señal de salida va a caer de vuelta a nivel 0. Ahí se está acercando. Perfecto. ¿Ven? Ahí el voltaje en el condensador llegó a 2/3 de VCC, ¿tá? Llegó a 2/3 de VCC y la señal cayó momentáneamente, cayó de nuevo a su nivel, a su estado estable. Ahora vamos a repetir, digamos, el proceso de simulación. ¿Ven? Esta señal que está acá es la salida en la pata 3, que sí que este nivel es 0 volt para esta señal. Yo las desplacé un poquito. Ven que acá yo tengo, por ejemplo, en los niveles de posición, tengo -2 en este caso. Para la señal B también tengo -2 y para la señal A tengo -1. Entonces yo desplacé la señal A, la puse un poquito más arriba, está una división más alta. Entonces aquí activo la señal de entrada. Ahí ya se produjo de vuelta cuando solté el pulso positivo, digamos en la patita 2, ese pulso que cede, que llega como a 20 volt. Acá se puso en marcha la temporización y la salida pasó del estado 0 al estado 1. Ahí estamos viendo cómo el voltaje en el condensador va subiendo lentamente. Aquí, variando la resistencia R4, que corresponde con el potenciómetro, yo puedo variar el ancho del pulso, ¿tá? Y por lo tanto con eso estoy variando, digamos, el tiempo en que la señal permanece en el estado 1 a la salida. Normalmente un requisito que se fija acá es que la constante de tiempo del circuito de R2C3 sea mucho más corta que la constante de tiempo principal, que es la que da el tiempo de temporización del circuito integrado. Ahora nosotros vamos a ubicar en el siguiente paso el diodo D1 de manera tal que elimine ese pequeño pulso positivo en la entrada de la pata 2. Ahí está. Aquí ubicamos el diodo 1N4148 y ponemos en marcha de vuelta la simulación. Vamos a prestar atención ahora a lo que pasa con el nivel de tensión, digamos, en la pata 2. Aquí, primero que nada, doy el pulso de disparo. ¿Ven? Ahí ya la señal cambia. Todavía tengo S2 cerrado. Cambia, la señal de salida pasó del 0 a nivel 1. El condensador comienza a cargarse. Y la señal, digamos, en la patita 2 ya recuperó su nivel, luego del pulso negativo, ya recuperó el nivel de 15 volt. Ahora voy a abrir momentáneamente el interruptor S2 y vamos a ver que se genera un pequeño pulsito hacia arriba, pero sin consecuencias, porque ese pulso no puede tener más de 0,7 volt. Ahí lo abrí, ven, efectivamente se produjo un pulso extremadamente chiquitito hacia arriba, que viene siendo un pulso de aproximadamente 15,7 volt. Los 15 volt que tiene ya naturalmente a través de la resistencia R2, más 0,7 que se suman por la caída de tensión en el diodo. Eso es este pequeño pulso. Antes este mismo pulso llegaba hasta la línea superior. Eso lo pueden verificar después viendo varias veces la grabación, digamos, de este video, si no lo recuerdan en este momento. Ahora, cuando la señal llegue a 2/3 de VCC, la señal del condensador, vamos a ver cómo la salida cae a 0 y vuelve a su estado
de reposo. Ahí se está acercando, le falta muy poquito. Ahí efectivamente la señal llegó a 2/3 de BCC y la salida ahora pasó de vuelta al estado estable que viene siendo cero lógico. Bueno, vamos a detener la simulación. Creo que por este video es suficiente como para explicar el funcionamiento de un multivibrador monoestable. Será hasta el próximo.